tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu mirada. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. También llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa, este día miércoles hablando con la tercera parte de las conductas autodestructivas. Y antes de comenzar, les recuerdo nuestras vías de contacto. Tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También tenemos un teléfono celular para que usted se comunique con nosotros vía WhatsApp. El número es 333 822 3208. Y hoy, por ser miércoles, como a veces es costumbre porque a veces se nos olvida, pero bueno, con mucho gusto le tenemos aquí un obsequio que nos está haciendo llegar producción, que nos está obsequiando Claudia, para ustedes, que se llama MOC, El regreso al amor, de JJ Corrales. La vida es una maravillosa aventura en la que cada quien tiene su propio camino, aunque todos compartimos el mismo destino, el regreso al amor. Muchas gracias, Claudia. Tenemos este librito aquí para usted. Déjeme le explico, acá atrás debe de decir más o menos de qué se trata. Nos dice MOC, bueno, es MUC, pero MUC es una novela sobre el viaje que hace un hombre para mitigar su dolor y en el proceso se da cuenta de que el único viaje que lo puede salvar es ir a su propio corazón. La historia aborda temas de interés para todo ser humano, como el amor, el perdón, las emociones negativas, entre comillas, la sexualidad y el servicio. Así que ahí tiene, es una novela de ese lector que tenemos aquí para usted y lo único que tiene que hacer es contestarnos a la pregunta del día de hoy. ¿Qué pregunta será bueno para esto de las conductas autodestructivas? Yo creo que si nos pudieran dar ejemplos, Gabriela, de cómo van viendo las conductas autodestructivas, tanto para adolescentes, adultos o adultos mayores, me parecería bastante bien para que pudiéramos desarrollar el tema. ¿Cómo la ves? Sí, sería bastante interesante que nos brinden algunos ejemplos. Que nos brinden algunos ejemplos. Por favor, no nos lo mande como listita del súper. Igual y expláyese un poquito más para que podamos tener acá una conversación al respecto. Y es que hemos estado hablando los últimos 2 días alrededor de estas conductas autodestructivas y creo que ya hemos podido englobar un poquito cómo hay muchas cosas que nosotros acabamos haciendo que tienen como única finalidad, no más bien como única finalidad, pero tienen como finalidad principal llevarnos a la destrucción. Y llevarnos a la destrucción no es algo que dentro de nuestro inconsciente se conceptualice como malo. Y esto es algo bastante importante de recordar. ¿Por qué? Porque ese camino a la destrucción es un camino de placer, pero es un camino de placer mortífero, es un camino de placer que no nos lleva a ligar a ningún aspecto de nuestra vida, sino más bien a esta posición de descanso, a un placer, a un, ¿cómo lo podríamos decir?, como una ausencia de deseo, que a final de cuentas es la muerte. Y esto lo podemos encontrar en todas estas conductas que hemos estado escribiendo, como el uso de drogas, como los excesos en la comida, en la bebida, hasta dentro de las mismas actitudes que todos podríamos entender como el suicidio, ¿no?, que son autodestructivas. Ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo nos llevan a nuestro propio fin, como si justamente ese fuera el final del camino. Y por ahí hay algunos dichos en donde se va señalando, bueno, a final de cuentas todos nos vamos a morir, ¿cierto? Eso es un hecho. Todos vamos a morir, tarde o temprano. Entonces, ¿qué caso tiene llegar al final, pues muy limpiecito, muy delgadito, muy bien cuidado, si al final de cuentas nos vamos a morir? ¿Cuál sería el sentido? Ahí, una vez más, se refleja esta idea. Y no quiere decir que no podamos disfrutar, sino que es más bien cómo es que estamos buscando llegar a ese final. Sí, y es que digamos que puede perderse tanto, está tan asociado al placer en sí mismo, incluso la destrucción, porque verdaderamente digamos que cada vez que hacemos algo o que buscamos alcanzar algo que nos gusta, la motivación es más o menos dejar de sentir el displacer de estar sin eso. Entonces, si lo pusiéramos de una forma muy drástica, en un ejemplo uno podría decir, bueno, esas ganas, ese gusto de llegar a casa, luego
de unas vacaciones ajetreadas, a lo mejor te la pasaste maravilloso en las vacaciones, pero ese llegar a casa y poner las maletas y poder como disfrutar de ese lugar tan familiar, descansar, muchas veces las personas dicen necesito vacaciones de las vacaciones, ¿no? Ese descansar rico, si lo pusiésemos en nos brinda un cierto tipo de placer. Si lo pusiésemos en un extremo, podríamos pensar que para un psiquismo configurado de determinada manera, muy destructiva, por cierto, la visión de la muerte es similar, ¿no? Qué a gusto llegar y ya sin tanto ajetreo y sin el sol pegándome en la cara y sin esto y sin lo otro y sin ruido, y qué a gusto morirse, ¿no? Qué a gusto desconectarse, qué a gusto estar en la nada, a final de cuentas. Por eso es que, digamos, ahorita lo estoy poniendo de una forma muy extrema para que sea evidente la diferencia, pero en la vida cotidiana se puede ir tan pegado que se puede llegar a confundir fácilmente, ¿no? Y hay muchísimas personas que viven como evadiendo cualquier clase de contacto con el mundo externo porque lo consideran una excitación innecesaria, así como el sol en los ojos, ¿no? Una excitación que molesta, como que la vida en general molesta. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya nos están haciendo llegar participaciones. Nos dice Jorge, la adicción al trabajo, la adicción al sexo, estar en el chisme. Saludos a Gaby y a José Luis. Claro, conductas autodestructivas estamos hablando alrededor del día de hoy. Tenemos este libro, le recuerdo, para eso es la pregunta del día de hoy. Se llama MOOC, El regreso al amor, de JJ Corrales. Este señor JJ Corrales, creo que lo entrevistamos en la FIL. Me suena su nombre. La verdad es que no tengo muy buena memoria para los nombres, lo habrá notado. Pero le repito, es El regreso al amor. La vida es una maravillosa aventura en la que cada quien tiene su propio camino, aunque todos compartimos el mismo destino, el regreso al amor. Y nosotros hablando acá de que todos nos vamos a morir en algún momento de la vida. ¡Qué mala copa! ¡Qué mala copa! No, bueno, es que estamos hablando justamente alrededor de las conductas autodestructivas. Y antes del bloque comercial, le estaba haciendo este señalamiento en donde hay muchas personas que van teniendo esta convicción de que si hay algo peor que estar enfermo, es estar viejo. No lo he escuchado esto en algún momento, ¿no? Dice, estar viejo es todavía más feo que estar enfermo. Entonces, tú no te cuides, tú disfruta, tú haz tu vida, tú llévatela a todo dar. Y esto va sirviendo como una excusa para indulgir estas conductas autodestructivas. Nótese que no es que estemos diciendo que sea o no sea así, estamos hablando de cómo se va haciendo esta estructura alrededor de justificar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque realmente no vamos a encontrar a alguien que le preguntemos, oye, qué bárbaro, es que, ¿por qué comes tanto? ¿Por qué te esfuerzas tan poco en tu trabajo? ¿Por qué tratas así a tu familia? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues es que estoy haciendo las cosas mal. No nos vamos a encontrar con una respuesta de esas. Nos vamos a encontrar con que, no, bueno, es que no tengo lugares a donde comer sano, es que, bueno, yo le quiero dar más tiempo a mi familia, pero no me deja mis otras actividades. Siempre va una justificación alrededor de esto y es muy normal. Todos nosotros estamos de alguna manera cableados para no darnos cuenta de nuestros errores, porque no son errores, son conductas, son comportamientos que desde nuestro inconsciente van cumpliendo un deseo. Y eso es lo que nos cuesta un poquito más de trabajo al reconocer que nos equivocamos. Y esto nos pasa a todos. Por ahí uno podría decir, bueno, es que qué tercas estas personas que no reconocen lo que está pasando. No pueden, no se ve. Hay personas que son tan metidas en sí mismas que aunque tengan la evidencia enfrente, dicen que es una mentira. ¿Por qué? Porque no se puede aceptar hacia sí mismos, en un movimiento narcisista, estar equivocados. No importa lo que sea como sea.
Y esto, como le digo, no es por tercos, es simplemente como un tipo de ceguera. Imaginémoslo como una ceguera mental. Nosotros no podemos darnos cuenta de eso. Por suerte, tenemos peritos, tenemos semáforos, tenemos cámaras, tenemos muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque entonces así no estamos en la subjetividad en la que yo digo que fuiste tú y luego el otro dice que fui yo. Ahí podemos quedar de acuerdo a través de una prueba física sin necesidad de que nadie lo acepte. Pero alrededor de estas conductas que nos van llevando a estos fracasos, entre comillas otra vez, o a estos desaciertos, desatinos que tenemos, al sufrimiento, una vez más, tendríamos que pensarlo no tanto como fracasos, sino más bien como esa vía que hemos encontrado nosotros y que de alguna manera nos vamos constituyendo así. Es bastante interesante ver cómo hay personas que ni siquiera luchan al respecto de esto. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales un pedacito de nosotros se despierta, se nos desataruga un rato y decimos, oye, ¿por qué estoy haciendo esto que me está haciendo daño? No me puedo detener, pero sé que me hace daño. Tengo algo de concepto de que estoy haciendo las cosas mal. Sin embargo, no me puedo detener. Y se busca una alternativa, se busca hacer algo para minorar, se busca una manera de sanar ese aspecto de nuestra personalidad y ahí tenemos una oportunidad. Ahí vamos teniendo, digamos, como la salida hacia algún lado. Pero en muchos otros momentos, así estemos en una enfermedad, así estemos en una situación crítica, sea cual sea el evento en el que nos hayamos metido, vemos personas que están tan tranquilas, tan tranquilas, y a veces nos va quedando esta sensación de mira qué paz, ¿no? Por ahí hay hasta una frasecita que dice, mira qué sangre tan ligera tiene fulanito, ¿no? Pero los que difieren dice, bueno, tiene sangre de atole, no le pasa la vida, ¿no? Es como si no le latiera el corazón, no se angustia, no le pasa. Y es que ahí hay que recordar nuevamente que estamos puestos en ese camino. Está dentro de nuestros objetivos ir a acabarnos nuestra vida, ir a darnos en la torre de una o de otra manera, y las consecuencias ya ni siquiera se viven con dolor, se acaban viviendo como el resultado de nuestros actos, ¿no? Hay personas que ya están tan metidas en estas ideas, como por ejemplo en el alcoholismo, dicen, pues sí, si ya saben cómo soy, ¿no? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me prestan dinero? ¿Para qué me dejan entrar a su casa? ¿Para qué? Ya en un cinismo, pero en un cinismo que habla también del descontrol que van teniendo, de la incapacidad de ponerse límites. Ya de una resignación, ¿no? Sí. Y otra de estas maneras en las que puede actuar tal autodestructividad va en función a lo psicosomático, ¿no? Lo psicosomático no únicamente abarca, distintos autores lo abordan de distintas maneras. Hay autores que lo abordan desde conductas incluso adictivas, ¿no? Puede ser como el alcoholismo, accidentes, cualquier cosa. Se va describiendo como psicosomático cualquier conflicto interno, cualquier conflicto psíquico que termina derivándose al cuerpo por cualquier vía, ya sea que algún órgano enferme, puede ser una persona con dolores de cabeza constantes, pues una persona con malestares gástricos, con una cuestión puesta en la piel, un malestar en la piel, pero esto es lo que normalmente ubicamos como psicosomático. Una persona que ha tenido un accidente bastante importante o que es propensa a tener este tipo de accidentes en auto, pues esto también se va a tener caídas, ¿no? Personas que se caen muy seguido. Estas conductas también se van enlistando entre lo psicosomático, y quizás en esta versión sea donde es más fácil darnos cuenta de que no es algo consciente, ¿sí? Un accidente, por eso se llaman accidentes, ¿no? No es que la persona estuviese planeando aventarse dos escalones antes de llegar
y romperse el tobillo, ¿no? No, verdaderamente, digamos, lo hizo inconscientemente. Verdaderamente fue un accidente en el sentido de que no estaba conscientemente planeado. Pero este tipo de conductas están ahí con un motivo. No es que únicamente aparezcan porque sí. Digamos que ahí se carga al cuerpo con todo el peso de aquello que no puede procesar la mente. Entonces se puede procesar mucho más fácilmente un tobillo roto, por ejemplo, porque, bueno, pues de eso se va a encargar el traumatólogo, ¿no? Ya te enyesará, ya hará algo al respecto, y punto. Que alguna otra condición que nos ponga ante un sufrimiento ubicado ahora en la cabeza, en la mente, digamos, no en el cuerpo, así físicamente, con el cual pues no sé qué hacer, ¿no? No tengo medios para lidiar con él y además probablemente me remite a una situación previa ya traumática. No es que simplemente me imagine que podría ser muy traumático si yo me pongo a pensar en determinado duelo, por ejemplo, o si yo me pongo a aceptar la separación de X persona. No, no es nada más que me lo imagine, sino que ya me remite a una situación de sufrimiento anterior, la cual ya barrió con mi cabeza. Ya tengo precedente de que no lo puedo procesar mentalmente. Entonces la alternativa de nuestro psiquismo, una de las alternativas, una muy poco conveniente por cierto, es desconectar como si afectivamente no se sintiera nada, no se registrara nada, y en su lugar derivar toda esa carga, toda esa carga afectiva al cuerpo como si se tratasen de dolores físicos y no psíquicos. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya tenemos más participaciones, nos están haciendo llegar acá por el WhatsApp algunas, nos dicen, adiós, ahí se me cambió la pantalla, déjeme, le digo qué es lo que nos dicen por WhatsApp. Nos dice Nancy Plasencia, buenas tardes, son excelentes, gracias por sus grandes aportaciones, hombre. Muchísimas gracias por el comentario, por el cebollazo. Pienso que una conducta autodestructiva es fumar, aún sabiendo lo mortal que es, y aún así dicen, si me voy a morir, que sea de algo. Y aún tanto medicinas para aliviar los daños. Tantos, ¿no? ¿Quién sabe? Para aliviar los daños ocasionados en otras partes del cuerpo, aún así seguir destruyéndose. Deseo participar por el libro, por supuesto, Nancy, ya estás aquí apuntada. Y nos dice también, cuando tienen las personas relaciones con varias parejas y solo dicen así soy yo, y saben en muchos casos que en la parte sexual están corriendo un gran riesgo y aún así siguen. Ay, muy interesante, importante, muy, muy importante. Es justamente por ahí en el mes que viene, en el mes que estamos, ¿en qué día vivo? En el mes que estamos, vamos a tener por ahí un tema, se lo doy como anticipado, que se llama la infidelidad como un mal social. Ahí vamos a estar hablando justamente más a profundidad de esto. Y esto que tú nos estás diciendo, Nancy, por ahí hay un dicho de cantina que dicen, quien anda con casadas huele a muerto, ¿no? Esto es algo que se nos olvida. Como que se nublan los sentidos, pareciera, cuando nos entra la perversión. Porque yo no acabo de entender cómo nos parece algo tan feasible jugarle chueco, traicionar a la persona, ahora pensándolo como hombre, ¿no? En esto que tú nos estás diciendo. Jugarle chueco con quien dormimos y quien nos prepara nuestros alimentos, por lo general. ¿Quién? Digo, si a veces hasta en el restaurante no le queremos decir al que cocinó que le quedó medio salado, que le quedó medio malo, para que no nos vayan a escupir en la bebida, ¿cómo nos parece tan feasible, como le digo, jugarle chueco a nuestra pareja? ¿No le tenemos miedo a las cosas que podrían ocurrírsele o qué pasa, no? Y en este otro sentido también, todos los odios que acabamos desatando alrededor de la familia,
de las parejas del otro lado, ¿no? De todos. O sea, nos metemos en una cubeta de odios y de destrucción en este aspecto de la infidelidad. Y no podríamos estar más de acuerdo. Bueno, yo no podría estar más de acuerdo en que es una conducta autodestructiva. ¿Por qué? Porque parece que estamos buscando un placer y lo que acabamos encontrando son muchísimas desilusiones y afectos bastante destructivos. Como le digo, uno no sabe cómo vaya a reaccionar la persona, cómo vayan a reaccionar sus familiares, cómo vaya a reaccionar esta otra persona que ya de entrada se presta para llevar una relación con alguien que ya está ocupado, ¿no? Imagínese que pues no estamos hablando de una persona muy íntegra, ¿no? No estamos, por más que uno diga, bueno, pues es que el compromiso es del otro, no estamos hablando de alguien que tenga muy bien acomodadas sus prioridades, ¿no? Se está metiendo a una situación de riesgo y ya eso nos debería de dar un poquito de testimonio de a lo que nos estamos metiendo nosotros. Pero aquí una vez más nos vamos a encontrar con esa ceguera de la cual está hablando, porque no es que vayamos avisados y aunque vayamos con cierto conocimiento, tenemos esta idea de que a nosotros no nos va a pasar nada, que nosotros estamos sanos y salvos en este territorio peligroso porque yo sí sé acomodar bien mis cosas. Pero esto que tú también nos dices, Nancy, es importantísimo. Las enfermedades sexuales, por donde le veamos, le estamos dando en la torre a nuestro futuro, nuestra posibilidad de futuro, ¿no? Por un lado, desde un embarazo no deseado, ¿no? Y con, una vez más, si es una persona que se está metiendo tan fácil con nosotros, que nos hace pensar que no acaba de levantarse de la cama con alguien más, ¿no? Y ese alguien más, ¿qué? ¿Cómo se cuida? Tal vez uno puede decir, no, es que yo la conozco, yo lo conozco, es una persona muy, muy clara en sus posibilidades, en su intimidad, es muy reservada, ajá, ¿no? Ya nos tendríamos que, ya desde ahí, ¿no? Entonces solamente anda conmigo, hoy, ¿no? Y ayer, y antier, que no nos da miedo irnos a pescar algo, ¿no? Y cualquier cantidad de situaciones que efectivamente nos van poniendo en peligro y que hasta cierto punto podríamos ver, por ejemplo, en ciertas comunidades en donde se va, más bien como círculos sociales, en donde se va viviendo con muchísima promiscuidad, ¿no? Que esto es algo que en muchos sentidos se le va señalando a los homosexuales, pero que no nos ponemos a ver qué pasa en todos lados, ¿no? En una situación de infidelidad, ¿cuántas personas conoce usted que tengan una pareja y cuántas personas conoce que hayan sido infieles, ¿no? Si estamos hablando de promiscuidad. Pero esto también, como le digo, lo vamos viendo en ciertos círculos en donde, por ejemplo, hay personas que frecuentan bares con la mera meta de conocer a alguien y acostarse ese día. Y esto nos va poniendo en muchísimo peligro. Sí, pues simplemente este escándalo que salió recientemente, ¿no? ¿Cuál? A ver, recuérdame. Avienta las estadísticas, el sitio web para infieles. Ya se lo contaremos. Sí, sí, verdaderamente es una cuestión, y sobre todo, o como bien nos mencionas tú, va muy de la mano porque digo, hay un gran abanico, ¿no? Y en muchos sentidos, digamos, otras... cuando hablamos de infidelidad se puede ver desde distintas perspectivas, también desde pues desde la perversión, ¿no? Pero cuando está activa esta promiscuidad, verdaderamente sí va esta intención de destruirse, ¿no? De hacerse daño, porque nosotros podemos pensar en las cosas más inmediatas, que si la enfermedad vendría así, y esto es algo muy importante, digo, no es algo para minorarlo, pero tan simple y sencillo, ¿no? ¿Por qué irías a cualquier lugar con una persona a la que recién conoces? No sabes si te van a secuestrar, no sabes si te van a robar, no sabes qué cosas raras le gusten en la intimidad, no sabes nada, ¿no? Y verdaderamente tener este absoluto desinterés por uno mismo, esta absoluta despreocupación, pues sí habla de una muy, muy pobre capacidad de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de esta búsqueda de ir a toparse finalmente con algo mucho, muy destructivo. A final de cuentas, no es decía yo en días anteriores, que es como una batalla interna.
No es que uno de nuestros dos lados haya ganado todavía. Si hubiese ganado por completo la pulsión de muerte y no tuviésemos dentro de nosotros mismos más que la intención de darnos en la torre, así lo hacemos, es rapidísimo. Destruir algo es la cosa más sencilla. Construir eso sí toma tiempo, pero destruir algo es la cosa más sencilla. Entonces, ahí lo bueno, digamos, es que cuando vemos este tipo de procesos, todavía se está luchando, todavía hay una parte que sí está haciendo lo que puede para aferrarse a algo de la vida. Y esta parte, curiosamente, es la que más padece la persona con esta sintomatología, porque es la parte que le duele. El resto no le duele en absoluto, el resto no le hace ningún problema. Esa es la parte que le duele, esa es la parte que le hace sentir a la persona que podría estar a ratos, que podría estar volviéndose loca, que podría estar muy mal, que a lo mejor algo terrible le está sucediendo en la cabeza, y después se consuela: no, va a ser porque no he comido bien, o porque no desayuné, o porque algo que tenga que ver con el cuerpo. Una vez más se deriva al cuerpo, ¿no? O bien, en otra opción, puede tener un accidente, tremendo accidente, en auto. Esto como que descarga toda esa energía acumulada y le permite volver a empezar la subidita desde ceros, ¿no? Pero estas soluciones, ahí curiosamente la solución, entre comillas, es lo que está poniendo más en riesgo la estabilidad física y mental de la persona, cuando lo que se considera estorboso y lo que se considera que está produciendo un daño es lo que podría llegar a brindarle alguna salida a la persona, porque le brinda también cierta claridad de que algo mal está ocurriendo en su cabeza, de que algo tratable más allá del cuerpo se está desarrollando, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte. Te recuerdo, estamos obsequiando este libro MOOC, El regreso al amor. Puedes participar a través de cualquiera de nuestras vías, contestándonos, dándonos unos ejemplos de conductas autodestructivas. Regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Nos siguen llegando participaciones por WhatsApp. Todavía tiene unos momentitos para apuntarse por ese obsequio que tenemos el día de hoy. MOOC, El regreso al amor, de JJ Corrales. Y nos están diciendo acá por el WhatsApp. Vamos a ver. De aquí a que se nos desatora la computadora. Aquí está. Nos dice: hola, una conducta autodestructiva puede ser el exceso de trabajo, el tabaco, las drogas, la depresión. Participo por el libro Jacqueline Berman. Muchísimas gracias, Jacqueline. Ahí hay una cosa interesante en la que tú nos estás señalando. Hay muchas personas que piensan que la depresión es algo en lo cual influye nuestra decisión de querer o no querer estar deprimidos. Esto es un concepto bastante erróneo realmente, pero vamos entendiendo de qué lado va alrededor de que no tenemos una prueba de lo que está pasando. Es como si vemos que a alguien se le rompe el brazo, ¿no? A alguien se le rompe el brazo, le ponen un yesito, y bueno, es esperar a que se pueda soldar nuevamente el hueso. No le vamos a decir a esta persona: hombre, es cuestión de perspectiva, échale ganas, ¿no? Está roto su brazo y está roto su brazo, no hay mucho más que hacer. O una persona que tiene insuficiencia renal, no le vamos a decir que está en su cabeza, ¿verdad? Porque tiene insuficiencia renal, porque sabemos que sus riñones no funcionan. Pero con la depresión vamos tomándonos estas libertades de pensar que no es real, que es porque la gente quiere estar deprimida. Y esto también se acaba entendiendo, porque muchas partes que se acaban manifestando como depresión nos hacen pensar que la persona está disfrutando de su depresión, como que está conmiserándose, como si se estuviera revolcando en su propio dolor. Y esto nos cae muy gordito. Esto ya lo hemos hablado en algunos otros momentos alrededor de la melancolía, pero esto
no lo hace menos real, ¿no? No porque sea una cosa emocional le quita este factor de realidad y de enfermedad. En sí, si lo pensáramos desde ese lado, se hace todavía más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, para un procedimiento médico, si se nos rompe un brazo, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si estamos enfermos de algún otro lado de nuestro cuerpo, directamente vamos y se nos da una medicina para eso, ¿no? Y ya sabemos que estamos haciendo algo al respecto. Pero si uno está deprimido, ¿cómo podría sacudirse eso, ¿no? Y más cuando esto se va agravando, porque esto lo podríamos ver como hay un momento de tristeza o un momento de duelo, y esto se puede llegar a ser una cosa crónica. En ese momento de duelo, pues bueno, las circunstancias se nos imponen. Hay alguna muerte, nos quedamos sin trabajo, hay una crisis, un trauma en ese momento. Y esto nos desbalancea de todo lo que tenemos en nuestra vida. Empezamos a dormir mal, empezamos a comer mal, empezamos a llevar nuestras relaciones interpersonales mal, y esto solamente va empeorando nuestra tristeza. ¿Por qué? Porque nos alejamos de todos, no estamos siendo productivos y no nos sentimos, como realizados desde ese lado, sentimos que somos como que se nos dejó atrás en la vida. ¿Y qué nos queda? Nos queda el placer de estar deprimidos, ¿no? El como decir todo lo malo que me sucede. Y ahora, para colmo, me hizo pipí un perro en el pie cuando estaba esperando el camión, y es porque pareciera lo único que nos queda, ¿no? No hay tal cual una idea de que nosotros deberíamos de salir, o una posibilidad de que nosotros deberíamos de hacer ciertas cosas, porque aparte todo se va empeorando, y si a eso todo le vamos empeorando, también se nos va haciendo un desequilibrio que mientras más tiempo pase, es posible que necesitemos medicamentos en cierto punto de ese camino. ¿Por qué? Porque ya estamos imagínense, estamos tan tullidos psicológicamente que nuestro cuerpo responde también. Nuestro cuerpo empieza a dormir más y más y más, nos da menos hambre, ya no queremos hacer nada, y esto nos friega en todos los sentidos que uno se le pueda ocurrir. Entonces, más que una conducta autodestructiva, ahí tendríamos que ver cómo también se puede entender como una enfermedad, pero de la misma manera hay algo dentro de nosotros que puede hacer una diferencia con la depresión, así como con el alcoholismo, con el uso de drogas, con todas estas cosas que nos involucran psicológicamente. No es una cuestión de voluntad, pero hay muchas personas que nos pueden dar como prueba, y que entonces nos hacemos creer que así debería de ser para todos, que se dan una sacudida de voluntad también y dicen, a ver, ya estuvo suave, ¿no? Pues me pongo a hacer lo que sea, me pongo a trabajar, salgo, hago cosas, ya estuvo suave de estar ahí guardado, y se ayudan a salir. No quiere decir que eso les quita la depresión, porque deprimidos van a seguir, pero la cosa es de que ya se dieron un empujón y se obligaron a hacer ciertas cosas que los van a poner mejor. Y no es una alternativa para todos. Esto no lo deberíamos de exigir como una norma. Sí, digamos que precisamente lo más que pueden hacer muchas personas en esa condición es existe como una pequeña ventana de discernimiento en la que pueden obligarse a hacer ciertas cosas, ¿no? Pueden obligarse a levantarse de la cama, pueden obligarse a bañarse, a ir al trabajo, a hacer, es lo más. Y como tú dices, José Luis, también no en todos los casos, ¿no? Pero aun cuando existe esa posibilidad, la posibilidad de obligarse a hacer ciertas cosas, no existe la posibilidad de obligarse a disfrutar. No se puede hacer eso. Entonces, de hecho, es en gran medida la resolución que encontramos en la mayoría de estas personas, aunque no se desemboque como una depresión, así como se entiende generalmente, que en la depresión, bueno, pues también estamos ubicados en el terreno de la pulsión de muerte. Cuando hablamos de autodestructividad, también digamos que la vida empieza a girar en un sinsentido. Es algo similar a la depresión, aunque no se manifieste como tal, ¿no? La persona puede ser muy funcional, puede ejercer perfectamente bien su trabajo, puede incluso tener familia, puede hacer muchas cosas, pero va repitiendo y repitiendo y repitiendo como en un sinsentido. ¿Por qué?
porque la consigna fue desconectar los afectos, porque los afectos son lo que es identificado como el problema, como lo que duele. Entonces, lo único que queda, porque en los afectos va tanto lo negativo como lo positivo, como el disfrutar, como el emocionarnos, Entonces, lo único que queda son las obligaciones, ¿no? Son el tengo que levantarme, tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que. Y esto realmente, si nos ponemos a pensar, realmente no tiene sentido. Es como ver a un hámster corriendo en su rueda, ¿no? La realidad es que no va a ninguna parte, no va a llegar a ninguna parte. Puede correr y correr y correr y puede tener esa misma rutina todos los días, pero no va a llegar a ninguna parte. Nos hacemos ideas nosotros, bueno, pues es que es para conseguir esta mejor casa, o para conseguir este mejor puesto, ¿y eso para qué? Si no está de por medio la posibilidad de disfrutarlo, entonces no hay un para qué real, porque igual todo pues se va a hacer lodo en algún momento de la historia. Nosotros nos vamos a ir y esa casa y ese puesto y eso lo que sea, pues de mucho nos va a servir, ¿no? En realidad, decía en días anteriores, el único para qué real es para disfrutar. Si no estamos haciendo las cosas para disfrutarlas, pues en realidad la vida se convierte en este sinsentido. Y sí, el intercambio que hacen la mayoría de las personas en esta condición es ir agarrándose de la vida a través de las obligaciones. Esto es lo más que les permite. Sin embargo, pues como decía en días anteriores, no es lo que más nos una a la vida de una forma más segura. Vamos a ver quién se llevó el libro el día de hoy. A ver, José Luis, así sin ver. Vamos a ver. Se lo lleva Araceli, que nos estaba comunicando acá por WhatsApp sus comentarios. Araceli, tienes que pasar de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde con una copia de tu identificación para poder recoger tu libro acá a la Torre de Promomedios. Y bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.